Cambiará la forma en la que ves tus problemas, enfermedades, situaciones en las que no encuentras solución cuando escuches la historia de esta mujer. Santa Rita de Casia, conocida como la Santa de lo Imposible, es una figura emblemática en la historia de la Iglesia Católica. En un periodo tremendo en la historia italiana, donde conflictos políticos y rivalidades familiares eran algo común, nace como Margherita Lotti en 1381 en Rocaporena, en un pequeño pueblo en las colinas de Umbría, Italia. Al final de este video te comparto la oración a Santa Rita de Casia para resolver causas imposibles, pero antes quiero advertirte y señalarte lo siguiente, porque su historia es muy complicada de entender. Lo que contaré a continuación es difícil de digerir, así que para seguir con esta historia quiero dejar un punto en claro. No podemos juzgar la vida de Santa Rita de Casia, una santa del año 1300 con ojos y conocimiento actual. Eso sería anacrónico, y lo anacrónico carece de sentido común. Era otra época, eran otras costumbres, eran otros problemas. Si bien su época se caracterizaba por la violencia, la venganza y los asesinatos, nuestra época es caracterizada por la distorsión de la imagen del hombre y la mujer, junto a una sociedad que busca progresar, pero solo va en decadencia arriesgando su propia humanidad. Cada generación tiene su propia cruz. Nosotros tenemos la nuestra. Una vez aclarado esto, vamos a comprender el ambiente histórico de Santa Rita de Casia y por qué su vida es admirable para su época y la nuestra. Déjame te platico el contexto y por qué tanta advertencia. La República de Casia estaba muy avanzada en su organización política. Tenía 3 poderes diferentes y bien organizados: legislativo, judicial y ejecutivo. Solo el poder legislativo era ejercido por los casianos. Según aparece en los escritos de la época, había muchos pleitos y luchas sociales. Luchas entre ricos y pobres, entre artesanos de distintas corporaciones, entre los de la ciudad y los del campo, y especialmente luchas políticas entre los gibelinos, opositores al Papa, y los güelfos, partidarios del Papa. Estas luchas sociales desembocaban frecuentemente en hechos de sangre. Lo peor de todo era que las venganzas sucedían en cadena. En los estatutos se aceptaba que podía hacerse justicia y vengarse del asesino de un familiar directo. En caso de que hubieran sido varios los asesinos, se echaba a suerte para ejecutar a uno de ellos, mientras que los otros eran multados con dinero. Sin embargo, en caso de asesinar a otro familiar y no al asesino, el homicida debía igualmente ser condenado a muerte. En la realidad se daban muchas venganzas que hacían la vida social difícil entre ciertas familias en pleito. No faltaban casos en los que, para evitar la venganza de los familiares directos del asesinado, se los asesinaban también a ellos y los asesinos huían a otros territorios lejos de casa. Precisamente por estos hechos de sangre tan frecuentes se había establecido oficialmente pacificadores o jueces de paz. Ellos eran personas de buena fama y costumbres que procuraban la reconciliación entre familias para que pudieran vivir en paz y no temieran las venganzas mutuas. En varias biografías de Santa Rita se presenta a sus padres como pacificadores, que hacían este trabajo con espíritu cristiano, sinceridad y honradez. Este oficio de pacificadores era muy importante en aquellos tiempos turbulentos y de violencia y venganza. Desde temprana edad, Santa Rita mostró una inclinación hacia la vida religiosa, un deseo profundo de consagrarse a Dios en servicio y oración. Sin embargo, la voluntad de sus padres la llevó por un camino diferente. Sus padres eran ya algo avanzados en edad y sintieron la preocupación de dejarla sola en el mundo. Pensaron que lo mejor para ella era el matrimonio, para que alguien velara por ella. De acuerdo a las costumbres de su tiempo, obedecer a los padres era un deber. Ellos debían dar consentimiento para casarse o para entrar a la vida religiosa, lo cual Santa Rita aceptó su decisión como voluntad de Dios. Según los estatutos de la República, para casarse la mujer debía tener como mínimo 12 años y 14 el hombre. Se impedía el lujo en las celebraciones y estaba prohibido el uso de armas. También estaba prohibido salir de casa al atardecer sin linternas, las tabernas debían ser cerradas al atardecer y un montón de reglas que honestamente no podemos juzgar con los ojos de hoy en día. Pablo de Fernando Mancini, el prometido de Santa Rita, tenía buena situación social. Cabe aclarar que Pablo era conocido por ser un hombre de carácter violento
y temperamento irascible, con el cual Santa Rita tuvo 2 hijos gemelos. Las crueldades infligidas por su esposo no apagaron su espíritu, sino que avivaron su fe y determinación de traer luz de Cristo incluso a los rincones más oscuros de su vida. Rita trabajó y oró incansablemente para que Jesús suavizara el corazón de su esposo, cuyo comportamiento eventualmente se transformó por el poder del amor y la gracia divina muchos años después. Quiero hacer un paréntesis. Por favor, si sufres violencia por parte de tu pareja, quiero decirte que tu vida siempre es primero. Se puede orar por su conversión sin tener que arriesgarte a estar con alguien que puede atentar contra ti. Sin embargo, la felicidad de Santa Rita por la conversión de su esposo fue corta. Pablo fue asaltado por sorpresa por sus enemigos, que hacía tiempo pensaban quitarle la vida para vengarse de los agravios recibidos en otro tiempo. Después de 18 años de vida conyugal, Pablo es asesinado. El hecho ocurrió probablemente en el año 1413, cuando Rita tenía unos 32 años de edad. Desde el primer momento supo perdonar a los asesinos de su marido, y para evitar la venganza de sus hijos, se dice que escondió la camisa ensangrentada de su esposo. Lamentablemente, por la cultura de venganza que se vivía, Rita se enfrentó a una prueba aún mayor cuando descubrió los planes de venganza de sus hijos, quienes juraron tomar la vida de aquellos responsables de la muerte de su padre, pues era ejemplo del entorno en el que vivían. En aquel ambiente de luchas y venganzas, los hermanos y familiares del esposo quisieron vengarse. Rita vio con dolor cómo hablaban constantemente de venganza y así envenenaban el ánimo de sus hijos, que tendrían alrededor de 15 años. La tradición, recogida por todos los biógrafos, concuerdan en decir que Rita se dedicó con intensidad a orar para evitar las venganzas en las que pudieran estar involucrados sus hijos. Ellos también podían estar en la mira de los asesinos, pues sería un ciclo de venganza tras venganza donde no terminarían todos los muertos. En esas circunstancias, Santa Rita pidió al Señor preferir ver muertos a sus hijos antes que asesinados en las manos de una venganza. Los 2 jovencitos murieron en el plazo de 1 año, probablemente debido a la peste que azotó aquella comarca. Después del sufrimiento por la pérdida de sus hijos y de su esposo, Rita se dedicó con sumo interés a hacer las paces entre la familia de su esposo y los asesinos. Parecía una misión imposible. Más que comprenderla, sus familiares se sentían indignados y escandalizados por su actitud, que les parecía algo anormal. Ella tuvo que acudir a la oración para encontrar en Dios la paz y la fortaleza que necesitaba en aquellos momentos. Rita se encontraba sola y en esa soledad Jesús le recordó los anhelos de su corazón antes de contraer matrimonio por obediencia a la buena voluntad de sus padres. Y ahí sintió el llamado persistente de Dios a una vida de entrega total. A pesar de enfrentar numerosos obstáculos y rechazos por parte de la superiora, un día, mientras oraba tímida y ansiosa, fue consolada por San Juan Bautista, que llegó en compañía de San Agustín y de San Nicolás de Tolentino. Esos 3 santos la tomaron y la colocaron dentro del monasterio de una forma incomprensible para ella, y después desaparecieron. A la mañana siguiente, las religiosas la encontraron dentro del claustro sin saber cómo había entrado, estando las puertas cerradas. Finalmente fue aceptada como religiosa en el convento agustiniano de Casia. Su vida en el convento estuvo marcado por la oración ferviente, la penitencia rigurosa y la caridad desinteresada hacia los más necesitados. Era especialmente devota a Jesús Eucaristía. La vida de Santa Rita tiene un antes y un después dentro del convento, pero el acontecimiento central de esta santa, el más seguro y mejor documentado, se refiere a la espina de su frente. Es lo que más se conoce de su vida. Se cuenta que Santa Rita contemplaba con gusto espiritual la dolorosa pasión de Jesús. En una ocasión conmovida, deseó participar de algún modo en los tormentos de Cristo. Al momento, por milagro singular, una espina de la corona de Cristo le hirió la frente, de tal manera que la llaga permaneció impresa e incurable hasta la muerte, como aún se ve en su santo cadáver.
Se sabe por testimonios que la herida de la frente se transformó en una llaga dolorosa que desprendía mal olor. Por eso, dicen sus biógrafos, pasaba mucho tiempo en soledad y oración para no ofender a sus hermanas con el mal olor. 4 años antes de la muerte de Santa Rita, cayó en cama de gravísima enfermedad. Dios, en medio de la enfermedad, quería dar señales evidentes del amor. Uno de los milagros más sorprendentes que sucedieron en su momento, se cuenta que en el invierno todo estaba cubierto de nieve. Una buena mujer pariente de Rita fue a visitarla. Al marcharse le preguntó si deseaba algo de su casa, a lo que Rita respondió que deseaba una rosa y 2 higos de su huerto. La buena mujer, creyendo que Santa Rita deliraba, solo se levantó y se marchó, pero quiso obedecer la buena voluntad de esta mujer. Llegada a la casa y habiendo pasado al otro rincón del huerto, vio sobre las espinas despojadas de todo verdor y cargadas de nieve una bellísima rosa, y sobre la higuera 2 higos bien maduros. Quedó atónita por la contrariedad de la estación y por la cualidad de aquel fríísimo clima. Una vez que vio la flor y los frutos milagrosos, los levantó y se los llevó a Rita. Otro acontecimiento importante que se nos ha transmitido por tradición es que en el momento de su muerte las campanas del convento se tocaron solas. Las mismas religiosas lo testifican al decir: al morir sintieron 3 toques de la campana del monasterio, que tocó por sí misma, aunque se cree que fueron los ángeles quienes la tocaron y acompañaron a aquella alma bendita. Y entonces se sintió un suavísimo olor por todo el monasterio, y su celda vio resplandecer como si allí estuviera el sol. Todos los presentes a su muerte advirtieron que el olor de su llaga había desaparecido y que en su lugar se había esparcido el ambiente un perfume de flores. De la llaga de la frente solo quedó una pequeña cicatriz que nunca ha desaparecido. El rostro resplandecía de belleza. A partir de su muerte, Dios manifestó su poder haciendo maravillas por intercesión de Santa Rita. 5 años después de su muerte, en 1562, abrieron su sepulcro y encontraron su cuerpo incorrupto, como si hubiera muerto hace unos días. En 1703 hicieron otro reconocimiento del cuerpo y lo volvieron a encontrar íntegro e incorrupto. Actualmente, 500 años después, el cuerpo no está propiamente incorrupto, pero de vez en cuando exhala un perfume. Esta es la historia de Santa Rita, la patrona de las enfermedades, las heridas, problemas maritales, causas imposibles, pérdidas, casos difíciles y la paz. No olvides suscribirte a este canal para escuchar más historias de santos, rezar novenas y datos curiosos de nuestra iglesia. Y como te lo prometí, esta es la oración para que Santa Rita de Casia interceda por ustedes ante Dios, si tiene una causa imposible, siempre y cuando sea por beneficio no solo suyo, sino de los otros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el peso del dolor, a ti, querida Santa Rita, yo recurro confiado en ser escuchado. Libera, te ruego, mi pobre corazón de las angustias que lo oprimen y devuelve la calma a mi espíritu lleno de preocupaciones. Tú, que fuiste elegida por Dios como abogada en los casos más desesperados, obtén la gracia que ardientemente te pido. En este momento, pide la gracia que deseas. Si mis culpas son un obstáculo para el cumplimiento de mis deseos, obténme de Dios la gracia del arrepentimiento y del perdón mediante una sincera confesión. No permitas que durante más tiempo yo derrame lágrimas de amargura. Oh, Santa de la Espina y de la Rosa, premia mi gran esperanza en ti y en todas partes daré a conocer tu gran misericordia con las almas afligidas. Oh Esposa de Jesús crucificado, ayúdame a vivir bien y a morir bien. Amén. Reza esta oración cuantas veces sea necesario. Si quieres tener esta oración en tu celular para que la estés rezando continuamente, ve a mi Instagram y en la parte de historias destacadas hay una que se llama oraciones. Dale clic y busca la oración de Santa Rita. Comparte con tus amigos, te leo en los comentarios, esparzamos esta buena noticia a todo el mundo.
Santa Rita de Casia ruega por nosotros.